En cada una de sus entrevistas, Gloria se autorretrataba como una heroína de orígenes humildes que había pasado por cientos de penurias para alcanzar su sueño artístico. Ella era una adolescente que había dejado la calidez de su hogar en Monterrey para buscar suerte en el Distrito Federal. Después del fracaso de Boquitas Pintadas, contaba había hablado con su madre para avisarle que se quedaría en el Distrito Federal para seguir intentando suerte en el ambiente. Mi mamá me dijo que de ninguna manera podía quedarme en la capital, que agarrara mis cosas y me regresara a Monterrey inmediatamente. Ya me había dado la oportunidad, y si las cosas no habían funcionado, ya no tenía nada que hacer aquí. Pero ella contradijo a su madre y decidió perseverar y quedarse. Y claro, sin el apoyo financiero de su mamá, las cosas se complicaron. Como me seguí negando a regresar, seguramente pensó que si me retiraba su apoyo yo me daría por vencida. Pero Gloria era invencible. Se rebeló contra su mamá, a quien ahora le estaba yendo mejor económicamente, y se jugó por entero al sueño artístico. Debió vender sus cosas para poder comer. Pasó hambre, frío y malos tratos, pero nunca desistió de su sueño. La echaron de varias casas de huéspedes, hasta que un día, ya al borde de la desesperación, consiguió trabajo como profesora de aeróbicos en un gimnasio. A los pocos días de comenzar las clases, continuaba Gloria, conoció a un tal Alejandro, un médico ginecólogo del cual se enamoró perdidamente. Se enamoró porque era un romántico, un hombre que la sorprendía cada día con detalles bonitos, y que nunca trató de propasarse. Le pareció un caballero, ya que antes solo había tenido un noviecito insignificante, de esos de a mentiritas, pero esta vez su relación fue más intensa. Él tenía 32 años y ella 17. Él fue mi primer amor, contaba Gloria Trevi. Alejandro me fue envolviendo poco a poco, hasta que acepté irme a vivir con él. Entonces todo cambió. El hombre que respetaba su independencia se convirtió en un ser posesivo y celoso. Ella debía vestirse como él quería y hacer todo cuanto él pedía. Tan enamorada estaba ella, que aceptaba todos sus caprichos. Alejandro era tan dominante, que hasta llegó a prohibirme que hablara con mi familia, según él, para que no me metieran ideas. Así fue rompiendo relaciones con todo mundo, con mi mamá, mis hermanos y hasta con mis alumnos. Al poco tiempo él le prohibió dar sus clases de gimnasia. Cuando él iba a trabajar, la dejaba encerrada en la casa. Llegó a controlarme de tal forma que cuando alguien llegaba de visita a la casa, yo tenía que pasármela mirando al piso, pero ella todo lo aguantaba, aun sabiendo que él andaba con otras mujeres. No quería por nada del mundo que Alejandro la dejara, y se sometía a sus celos de manera sumisa. A veces se peleaban, pero incluso en estas oportunidades ella terminaba pidiéndole perdón y culpándose a sí misma por su mal carácter o sus debilidades. Él siempre terminaba llorando y me pedía que lo disculpara, pero la muy mensa de mí, en vez de disculparlo, le decía que la culpa había sido mía. Entonces era yo quien le pedía perdón. Entonces él se agarraba de eso para castigarme. Sí, me decía que para perdonarme tenía que aceptar sus castigos, castigos bien crueles. Le confió Gloria Trevi al periodista Rubén Aviña en los comienzos de su carrera en 1990. Al recordar los castigos, Gloria se ponía a llorar. Una vez, contaba, él la había dejado encerrada en el baño por una semana, días enteros metida en el baño. Ahí me la pasé llorando, durmiendo en el suelo como un perrito, como si estuviera en una celda. Alejandro me llevaba de comer y luego me dejaba encerrada de nuevo. Gloria había intentado dejarlo varias veces, siempre sin éxito. Muchas veces amenacé con dejarlo, pero cuando él veía que la cosa iba en serio, que estaba dispuesta a abandonarlo, corría a mis brazos y me suplicaba que no lo hiciera. Luego me decía que ok, que lo dejara, pero que antes lo mirara a los ojos y le dijera en su cara que no lo amaba. Y pues yo no podía. Finalmente, fue él quien terminó con ella y la echó de la casa. Estas fueron las palabras que Gloria eligió para contarle su historia a Rubén Aviña. Aunque repitió esta historia en decenas de entrevistas, cada vez que la evocaba, Gloria inevitablemente lloraba. Se fue a vivir a la casa de una amiga, contaba, pero el vacío que sentía era tal, que trató de suicidarse tomando pastillas para dormir. De este acontecimiento en su vida surgió la canción Tu ángel de la guarda, contaba. Cuando estaba a punto de morir, tuvo un encuentro con Dios y le pidió que la regresara a la vida, que no quería morir. Él, que todo lo puede, echó el tiempo atrás y me dio una segunda oportunidad.
narraba Gloria como si estuviera hablando en serio. Así era ella en todas sus entrevistas, disparatada e inaccesible, porque escudándose en su imaginación y en su asombrosa capacidad narrativa, creaba escenarios insólitos con una convicción envidiable. Tanta fantasía tenían sus historias, que nadie sabía qué creerle y qué no, pero estos detalles la hacían única. Ella siempre terminaba contestando sus preguntas como le daba la gana, algo que pocos artistas se dan el lujo de hacer. Después de varias entrevistas en su haber, ya su público sabía de Alejandro y de cómo ella se había visto obligada a pedir limosna en la calle cuando rompió con él. También sabía que en esa etapa negra de su vida comía solo una torta por día y andaba con lo opuesto, pues su exnovio la obligaba a vestirse siempre con lo mismo. Gloria pidió limosna en la calle hasta juntar para su boleto de vuelta a Monterrey. Cuando llegó, su familia la recibió con los brazos abiertos, reconociendo que si no se había dado por vencida hasta ahora jamás lo haría. Su familia, explicaba Gloria, colaboró con algo de dinero para que ella pudiera seguir su sueño. Cuando logró reunir lo suficiente, contactó a Sergio Andrade, su antiguo productor, y le pidió que la ayudara a producir un disco. Él aceptó la propuesta, y así fue como pudo finalmente hacer su sueño realidad. Ahora, Gloria Trevi era una mujer que había luchado contra viento y marea para hacer realidad su más preciado sueño, y finalmente lo estaba logrando. ¡Qué historia! ¿Quién no se podía identificar con ella? Hasta se ponía a llorar al recordar sus desgracias. Más espontánea, imposible.